Desplazamiento en función del tiempo, x dt. X0 representa la posición inicial del móvil, del objeto puntual. Velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y luego tenemos la ecuación de velocidad en función del tiempo, que va a ser igual a la velocidad inicial del móvil más la aceleración por el tiempo. En todos los problemas que vamos a trabajar, por el momento la aceleración es constante. Un sistema de referencia, para lo cual vamos a necesitar de un gráfico para ubicar las variables. Por ejemplo, este es el eje sobre el cual un móvil cualquiera, una partícula, se va a desplazar. Por ejemplo, se desplaza en aquel sentido, con una velocidad que varía en función del tiempo, con la ecuación antes descrita. Esta partícula se encuentra actualmente sobre este eje de movimiento, que va a tener unidades de longitud. Se va a encontrar en una posición inicial, a partir de la cual vamos a considerar el tiempo del movimiento. Por lo tanto, esta posición inicial se ve reflejada en esta parte. La velocidad que tenga inicialmente el cuerpo y si está acelerado o no. En caso de que haya una aceleración, puede ser en el sentido positivo o en el sentido negativo, en el cual, si es para la derecha, sería un sistema acelerado y si es para la izquierda, sería retardado. Vamos a comenzar con el problema número 3, que dice: un cuerpo se mueve partiendo del reposo con una aceleración constante de 8,0 metros por segundo cuadrado y se pide calcular su velocidad al cabo de 5 segundos, la distancia recorrida desde el reposo hasta esos 5 segundos y luego haremos una representación gráfica de la situación para poder establecer el sistema de referencia y el sentido de nuestro sistema de referencia con un origen bien determinado. El movimiento se desarrolla en una sola dimensión y tenemos un objeto, un cuerpo, que se desplaza, dice, partiendo del reposo. ¿Qué quiere decir esto? Que la velocidad inicial es igual a 0 metros por segundo. Bien. Luego se va a mover con una aceleración. Una vez que tenemos el esquema representado X, el eje X, y esta posición en la cual está en reposo, esta posición inicial es nuestra posición X0. Y nosotros definimos que ese valor sea 0 metros, por conveniencia. En el esquema es importante que las referencias y las magnitudes estén con sus unidades. Una vez que tenemos esto, vamos a escribir la ecuación general del desplazamiento. Y teniendo en cuenta que el sentido positivo de mi sistema de referencia es hacia la derecha, los vectores que apunten hacia ese lado serán positivos, como este, y los vectores que apunten para el otro lado, en sentido opuesto, serán negativos. Por eso es importante que en el esquema de la situación se represente el sistema de referencia. También sabemos que esta velocidad es 0 porque partía del reposo y esta posición inicial es 0 porque nosotros determinamos que donde empieza el movimiento del objeto este es 0. ¿Bien? Entonces esta ecuación nos queda bastante sencilla. Pasando en limpio nos queda que el desplazamiento del cuerpo en función del tiempo depende de un medio de su aceleración por el tiempo al cuadrado. Hacemos lo mismo para la ecuación de la velocidad. La velocidad P depende de la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo.
Acá también aparece el signo de la aceleración que corresponde al sentido que tiene en nuestro esquema. También sabemos que esta velocidad es 0. Por lo tanto, pasando en limpio, quedaría que la velocidad del móvil depende de la aceleración y el tiempo transcurrido. Estas dos ecuaciones son las ecuaciones particulares de nuestro ejercicio, con lo cual vamos a resolver cada uno de los ítems. Conviene también, para la resolución del problema, extraer los datos. Velocidad inicial, 0 metros por segundo. Aceleración igual a 8,0 metros por segundo cuadrado. El tiempo sobre el cual vamos a determinar nuestras consignas, para la consigna A, es de 5,0 segundos. No es un tiempo variable, ya es un tiempo definido, podríamos decirle tiempo 1 o tiempo A, porque es la consigna A. Vamos a ponerle tiempo A, 5,0 segundos. Una vez que tenemos esto, vamos a resolver la consigna A. Dice, calcule su velocidad al cabo de 5 segundos. Vamos a trabajar con esta ecuación reemplazando este tiempo aquí. La velocidad para este punto A, que quiere decir después de 5 segundos, va a depender de la aceleración y del tiempo transcurrido. Fíjense la forma de escribir. Acá puedo poner un puntito para diferenciar, pero no es necesario, incluso acá, incluso acá. Bien, esta sería la forma correcta de escribir la expresión. Una vez que está acá escrito, podemos reducir las unidades y hacer el producto. Bien, 5 por 8, 40. La velocidad que nos está pidiendo el problema sería 40 metros por segundo. Bien, fíjense que la cantidad de cifras significativas de cada uno de los términos que están multiplicando tiene 2 cifras significativas. Tanto el 8 como el 0 son significativos, el 5 y el 0 son significativos. El resultado tiene que tener la misma cantidad de cifras significativas. Es la regla para el producto. Bien. Para la consigna B, nos pide qué distancia ha recorrido desde el reposo hasta haber alcanzado los 5 segundos. Si vamos al gráfico, luego de transcurridos 5 segundos, el cuerpo va a encontrarse acá en una posición final que tendremos que determinar. ¿Bien? Pero si el 0 es acá y el positivo es hacia la derecha, esta posición X es una posición positiva en nuestro sistema de referencia. Por lo tanto, vamos a escribir la ecuación esta y reemplazaremos los datos. X es igual a 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Reemplazando los datos, obtenemos que la posición final va a depender de 1/2 de la aceleración, que es 8,0 metros por segundo cuadrado, por el tiempo, que es 5,0 segundos, todo elevado al cuadrado. Calculamos. Una vez calculado el resultado, nos queda que la posición final son 100 metros. Y acá tendremos que ver otra vez las cifras significativas, porque acá yo tengo 2 cifras significativas, tengo 2 cifras significativas y acá tengo 3. Por lo tanto, tenemos que arreglar esto utilizando la notación científica. Bien. X final va a ser 1,0 por 10 al cuadrado metros. Y ahí estaría bien expresado el resultado.